Esta última propiedad que hemos demostrado nos habilita a hacer demostraciones de propiedades de las sucesiones convergentes de manera rápida. La primera de ellas es que si una sucesión compleja converge a algún límite, ese límite es único, es decir, la definición que hemos dado del límite de una sucesión, esa definición no deja, no permite que dos números distintos, L y L', tomen el rol de límite. Cuando una sucesión converge, converge solo a un solo número, a un único número. La idea de la demostración es bastante sencilla. Si ya sabemos que cualquier entorno del límite posee a, digamos, todos los términos de la sucesión, salvo quizás una cantidad finita, me pregunto qué puede pasar si yo sé que una sucesión compleja converge, digamos, a un límite L, puede también converger a, a otro número complejo L' que no sea el L. Intuitivamente nos damos cuenta de que no, pero ¿cómo lo demostramos en base al teorema que acabamos de demostrar? Ese que nos dice que el límite contiene todo salvo, cualquier entorno del límite contiene a todo salvo una cantidad finita de términos de la sucesión. Bueno, yo ya sé que si mido la distancia desde L hasta L', si tomo dos números distintos y me pregunto si puede haber convergencia a ambos, y tomo como radio de entorno la mitad de esa distancia, que va a ser un número positivo, y pienso en los dos entornos de ese mismo radio igual a la mitad de la distancia alrededor de L y alrededor de L'. Son, por supuesto, dos conjuntos disjuntos. Por la propiedad triangular eso sale fácil. Y si yo ya sé que a partir de un cierto n mayúscula en adelante todos los términos están ya dentro del entorno del radio epsilon sobre 2 alrededor de L, los únicos que pueden estar adentro del entorno de ese mismo radio pero alrededor de L' son los que no han entrado allí, que son solo una cantidad finita. Por lo tanto, este entorno no contiene, ni siquiera puede contener infinitos términos de la sucesión, así que no puede, por supuesto, ser el límite de la sucesión. Esa es la idea que hay detrás de la demostración que vemos acá. Eh, si yo hago de cuenta que la sucesión efectivamente converge hacia L y tomo un número L' distinto de L, número complejo, tomemos, como decía el gráfico de recién, epsilon igual a la distancia entre L y L' dividida por 2, que por supuesto que va a ser un número positivo. Por lo que hemos visto, existe un n a partir del cual todos los términos, desde zn mayúscula en adelante, están en el entorno de radio epsilon alrededor de L. Y como decíamos, el entorno de radio epsilon alrededor de L y el de radio epsilon alrededor de L' son dos conjuntos disjuntos, así que es imposible que a partir de este n mayúscula, si todos los términos de la sucesión están en este conjunto y este es disjunto con este, más vale que todos los términos no pueden estar en este conjunto. O sea, Zn no pertenece, para todo n mayor o igual que n mayúscula, Zn no pertenece al entorno de L' de radio epsilon, y eso quiere decir que ese entorno solo puede contener a lo sumo una cantidad finita de términos de la sucesión, que serían desde z0 hasta zn-1 en el mejor de los casos. Y por lo tanto, por aplicación del teorema de recién, al no contener infinitos términos de la sucesión, no puede ser que Zn converja a L'. Otro resultado interesante es que toda sucesión que sea convergente tiene que ser una sucesión acotada. Esa idea creo que también la podemos ver bastante fácil en un dibujo, porque si, si yo sé que una sucesión, digamos, converge a un cierto L, digamos que acá está el plano complejo,
acá está el 0. Entonces, yo ya sé que tarde o temprano, si tomo por ejemplo el entorno de radio 1 alrededor de L, yo sé que tarde o temprano todos los términos de la sucesión ya se han metido dentro de ese entorno y no se van a escapar. Los que me han quedado afuera quizás sean el Z0, Z1 hasta Z sub el n que corresponda a este epsilon, a este 1. Entonces, si yo mido la distancia desde 0 hasta Z0, desde 0 hasta Z1, desde 0 hasta Z2 y así sucesivamente, hasta el último antes de entrar a ese entorno, todo eso, esas distancias, esos módulos son una cantidad finita, así que puedo elegir el máximo. Y eso me da una cota para las distancias desde el 0 hasta los puntos que no han entrado a este entorno. Y los puntos que han entrado a este entorno, el más lejano, por supuesto que va a ser, no puede estar más allá del módulo de L más 1. Así que, en definitiva, toda la sucesión cabe en un círculo de tamaño adecuadamente grande. Esa es la línea de razonamiento que vamos a aplicar acá para demostrar que toda sucesión convergente es acotada. Efectivamente, supongamos que una sucesión Zn converge a L. Como les decía hace un rato, hay un n mayúscula, tal que todos los términos a partir del n mayúscula están en el entorno de radio 1 alrededor de L. ¿Sí? O sea, para todo n mayor o igual que n, el módulo de la distancia entre L y Zn ya es menor que 1. Tomamos 1 porque queremos tomar 1. Podría haber sido cualquier otro número. Y por lo tanto, para todos esos términos, como les decía, por desigualdad triangular sale fácil, el módulo de Zn es menor estrictamente que el módulo de L más 1. Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a comparar a esa, digamos, voy a mirar los módulos de los complejos de la sucesión, de los términos de la sucesión desde el 0 hasta el n-1. Y a eso lo voy a comparar con el módulo de L más 1. Y a eso todavía le voy a sumar un 1. Bueno, resulta que ese va a ser un número real, más vale, y va a cumplir que para todo término de la sucesión el módulo de Zn es menor que m. ¿Por qué? Porque si elijo un n que es mayor o igual que n, por supuesto que el módulo de Zn es menor que el módulo de L más 1, así que con total seguridad va a ser menor que m. Y si elijo un n menor que n menos 1, bueno, el módulo va a ser menor que el máximo de todos esos que estaban afuera del entorno, del radio 1 alrededor de L. Así que con total seguridad va a ser menor que m y por lo tanto la sucesión es acotada. Resulta que también las sucesiones convergentes nos dan una clave para caracterizar a los puntos de acumulación de un conjunto. ¿Se acuerdan que un punto de acumulación de un conjunto era un punto tal que cualquier entorno reducido del punto contenía al menos un punto del conjunto? En términos de sucesiones, los puntos de acumulación se caracterizan de la siguiente manera. Si yo tengo un subconjunto del plano y un número complejo, ese número complejo es un punto de acumulación del conjunto E, si y solo si existe una sucesión en E, pero que no tenga nada que ver con W la sucesión, que converge a W. ¿Sí? O sea, si un número complejo W es punto de acumulación, voy a poder armar una sucesión de elementos distintos de W, sucesión en E, distintos de W, que tiene límite W. Y similarmente, si hay una sucesión
en E menos W que converja a W, el W no le va a quedar otra que ser un punto de acumulación de E. Vamos a ver la demostración. Primero vamos a ver la ida, es decir, tengo como hipótesis que W es un punto de acumulación del conjunto E, lo cual quiere decir que cualquier entorno reducido de W contiene un punto de E. Y resulta que para cualquier número natural, el entorno reducido de radio 1 sobre n más 1, o sea, me voy a imaginar en los entornos de la forma 1 sobre n más 1. Por definición de punto de acumulación, cualquiera de estos entornos reducidos alrededor de W contiene un punto de E, o sea, la intersección con E es no vacía. Entonces yo voy a elegir algún Zn. Si esto es no vacío, tiene por lo menos un punto. Bueno, si tiene varios, elijo uno y le llamo Zn. Por supuesto que ese Zn, como está en el entorno reducido, no va a poder ser W, pero sabemos que es un punto D. Así que Zn está en E menos W. Y por supuesto que ese Zn, al estar acá y acá, particularmente al estar acá, la distancia es menor que 1 sobre n más 1. La distancia de Zn, del Zn que elegí al W. Así que, bueno, para n igual a 0 hago este trabajito. Me fijo en el entorno de radio 1 sobre 1, o sea, en el entorno de radio 1 alrededor de W. Sé que tiene algún punto el entorno reducido, algún punto de E, y por lo tanto elijo uno de ellos, le llamo Z0. Para elegir Z1, elijo el entorno de radio un medio reducido, miro, ahí seguro que tengo algún punto de E en ese entorno reducido. Si tengo varios, elijo uno, le llamo Z1. Y así sucesivamente, y logro armar para cada N un Zn. Esa sucesión, por supuesto que cada Zn está en E y no es W porque estaba en el entorno reducido, así que, y su distancia converge a cero, es decir, el módulo de W menos Zn es menor que esto se va a cero, así que esto se va a cero conforme n tiende a infinito, y por lo tanto eso quiere decir que el límite de Zn es W. El límite de esta sucesión que armé es W. Y el recíproco ahora es al revés. Hay una sucesión que converge a W, una sucesión en E sin W, o sea que ninguno de los términos sea W, que converja a W. Entonces quiero ver que W es punto de acumulación de E. Entonces, existe esta sucesión por hipótesis para la vuelta, ¿sí? Y por supuesto que dado epsilon positivo, por la definición de convergencia, existe un n tal que el módulo de W menos Zn, o sea, los términos de la sucesión, si el límite es W, los términos de la sucesión se aproximan a W, quiere decir que para n suficientemente grande, los términos de la sucesión ya están a distancia menor que el epsilon este arbitrario que tomé de W. Y por supuesto que, dado que Zn está en E menos W, Zn no puede ser W y está a distancia de W menor que epsilon, quiere decir que el Zn, que pertenece a E, está en el entorno reducido de radio epsilon alrededor de W. Por lo tanto, ¿qué es lo que he logrado ver? Que el W, cualquier epsilon como radio de entorno que tome, me fijo en el entorno reducido y seguro que contiene un punto de M2W, así que W es un punto de acumulación de cualquier entorno reducido. Si hay una sucesión en M-W que converge a W, el W es punto de acumulación de E. Antes de seguir digamos, obteniendo, deduciendo mayores propiedades, vamos a ver un enlace que hay entre las sucesiones en los complejos y las sucesiones en los reales. Ya hemos visto uno, que es que
cuando una sucesión compleja converge si y solo si los límites, el límite de las distancias de los términos hasta el propuesto límite se va a cero, es cero. Pero hay otra manera de asociar convergencia en C con convergencia de sucesiones de números reales y es la siguiente. Si yo tengo una sucesión compleja Zn, digamos con n en n, cada Zn es un número complejo. Por lo tanto, cada Zn tiene una parte real y una parte imaginaria. Le llamaré a la parte real del enésimo término de la sucesión Zn, le llamaré xn, que por supuesto que va a depender de quién es n. Y le llamaré I sub n a la parte imaginaria del complejo Zn. Y por supuesto que Zn es xn más I por I sub n, su parte real más I por su parte imaginaria. Ahora, la sucesión de las partes reales y la sucesión de las partes imaginarias de la sucesión compleja Zn son sucesiones numéricas, pero donde los números son reales. ¿Qué tiene que ver la convergencia, por ejemplo, de la sucesión compleja Zn con la convergencia de sus sucesiones componentes, es decir, de la sucesión de sus partes reales y de sus partes imaginarias? Digamos, es la que enuncia esta proposición. Si yo tengo una sucesión compleja, parte real del enésimo término xn, parte imaginaria del enésimo término I sub n, y L un número complejo. Ocurre que la sucesión compleja Zn converge a L si y solo si la sucesión xn converge a la parte real de L y la sucesión de partes imaginarias converge a la parte imaginaria de L. ¿A qué se deberá esto? Bueno, primero vamos a darle un nombre a la parte real del número L, le vamos a llamar X, y le vamos a llamar Y a la parte imaginaria del número L. Recuerden, L es un número complejo fijo, le llamo X a su parte real y a su parte imaginaria. Para demostrar la ida, ¿qué es lo que yo tengo? Que Zn converge a L. Y tengo que mostrar que Xn converge a la parte real, o sea, a X, e In converge a Y. Entonces, para mostrar esa convergencia, lo voy a hacer en términos de epsilon y n, convergencia de sucesiones de números reales. Tomo un epsilon cualquiera positivo. Yo sé que a ese epsilon, por definición de convergencia de Zn a L, hay un n mayúscula tal que para todo n mayor o igual que n, el módulo de Zn menos L es menor que epsilon, definición de convergencia. Pero ocurre que para todo n mayor o igual que n, y en realidad esto ocurre para cualquier n natural en realidad, el módulo de xn menos x es menor o igual que el módulo de zn menos l, porque de hecho este número sería xn más i por i sub n menos x más i por i. Si hago las cuentas, me doy cuenta de que este número complejo, su parte real es precisamente xn menos x. Así que el módulo de la parte real siempre es menor o igual que el módulo de todo el complejo, propiedad básica de cualquier complejo. Así que como esto es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n, hemos demostrado que para todo epsilon existe un n, el mismo n que me sirve para la convergencia de la Zn a L, me sirve para mostrar la convergencia de xn a x, o sea que queda demostrada la convergencia de xn a x y de la misma manera totalmente análoga a la convergencia de I sub n a I, donde x e y son la parte real e imaginaria de L, o sea que ya tenemos demostrada la ida. Para la vuelta, yo sé que xn es una sucesión de números reales que converge a un cierto número x, digamos. E I sub n es una sucesión de números reales que converge a I. Entonces, si yo tengo que demostrar que Zn converge a L y lo voy a hacer a través de la definición de nuevo. Tomo un epsilon positivo. Para ese epsilon, dada la convergencia de xn a x, hay un n1 natural tal que para todo n mayor o igual que n1,
xn menos x en módulo es menor que epsilon sobre 2. O sea, para n suficientemente grande, la diferencia entre xn y x en valor absoluto es menor que epsilon sobre 2, este epsilon arbitrario que tomé. Y análogamente con la de los i, que es mi hipótesis, y n converge a i, así que existe un n2 tal que para todo n mayor o igual que n2 el módulo de i sub n menos i es menor que epsilon sobre 2. Elijo el máximo de estos dos y si yo tomo cualquier n chiquita mayor o igual que el máximo entre esos dos, voy a ver que ese n, le puedo llamar n a esto, ese n me sirve para mostrar que el zn ya está cerca de L, porque es una simple aplicación de la propiedad triangular. El módulo de zn menos L es igual, bueno, zn es xn más i por i sub n, L es x más i por i, acomodo las cosas, esto es xn menos x más i por in menos i, aplico propiedad triangular, esto más el módulo, o sea, el módulo de este complejo es menor o igual que el módulo de su parte real más el módulo de su parte imaginaria. Individualmente estos son, cada uno de ellos es menor que epsilon sobre 2, así que en total, como esto da epsilon, me queda que para todo n mayor o igual que este n mayúscula, el módulo de zn menos L ya está en la cercanía de L a distancia menor que epsilon y queda demostrada la vuelta. Porque el epsilon obviamente era arbitrario, ¿sí? Así que entonces una sucesión compleja converge si y solo si convergen las dos sucesiones de parte real y de parte imaginaria, y a lo que converge la sucesión compleja es justamente al número complejo formado por el límite de la parte real más i por el límite de la parte imaginaria. Eso es lo que dice este resultado. Eso nos ayuda a entender o a demostrar en realidad la equivalencia entre ser sucesión convergente y ser sucesión de Cauchy, que hemos visto al principio de la clase. Justamente vamos a aprovechar que podemos podemos analizar convergencia de sucesiones complejas en base a analizar convergencia de sucesiones reales. Para la ida, supongamos que una sucesión es convergente a L. Tenemos que demostrar que es de Cauchy, es decir, que hay un n a partir del cual dos términos de la sucesión están a distancia arbitrariamente pequeña. Tomo un epsilon positivo, que es el que, para verificar que se cumple la definición de ser sucesión de Cauchy. Yo sé que existe un n a partir del cual todos los términos de la sucesión ya están a distancia de L menor que epsilon sobre 2, así que si tomo dos números mayores o iguales que ese n, voy a tener que la distancia entre ambos términos, zn y zm, o sea, el módulo de zn menos zm, voy a triangular con L, así que menor o igual que Zn, desde Zn me voy a ir a L y después desde L me voy a ir hasta Zm, por propiedad triangular tengo esto, individualmente cada uno de estos es menor que epsilon sobre 2, así que esto es menor que epsilon y tengo ya la definición de sucesión de Cauchy, existir un n tal que toda parejita m y n, el módulo de Zn menos Zm sea menor que epsilon. Así que Zn es sucesión de Cauchy. Y para la vuelta, ahí sí vamos a aplicar el teorema de recién. Supongamos que yo tengo una sucesión de Cauchy en C y quiero ver que es convergente. Bueno, Zn será xn más i por i sub n, como siempre. La hipótesis nos dice que existe un n tal que para todos m y n mayores o iguales que n, el módulo de zm menos zn es menor que epsilon. O sea que para cualquier m y n mayor o igual que n, el módulo de xm menos xn es menor o igual que, ya sabemos que esta es la parte real, esta es la parte real de zm, esta es la parte real de zn, esta diferencia es la parte real de esta diferencia, el módulo de un complejo es menor o igual que, perdón, el módulo de la parte real es menor o igual que el módulo del complejo, así que esta desigualdad se tiene y esto es menor que epsilon. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la sucesión xn es de Cauchy en R. Y en R sabemos,
sí damos por conocido el hecho de que cualquier sucesión de números reales que sea de Cauchy tiene que ser una sucesión convergente, así que existe un X en R tal que la sucesión XN converge a ese X en R. Y lo mismo para decir que la sucesión de los I sub n, o sea, de las partes imaginarias, converge a algún I. Y ahora, ¿qué pasa entonces con la sucesión Z? Bueno, justamente por aplicación del teorema de recién, el Zn converge sí, solo si la sucesión Xn converge y la sucesión In converge. Ya sé que estas dos convergen, así que la Zn converge y converge hacia el límite de ambos, que es X más Y por Y en C. Por lo tanto, he demostrado que Zn es una sucesión compleja convergente. También el resultado de recién, el que vincula la convergencia entre sucesiones complejas y la convergencia de las sucesiones de parte real e imaginaria, me permite analizar rapidísimo qué pasa cuando yo combino dos sucesiones a través de una suma, a través de un producto. Primero vamos a recordar o vamos a definir qué operaciones puedo hacer con sucesiones. Si supongamos que yo tengo dos sucesiones, Zn y Wn, sucesiones complejas. Y aparte, supongamos que K sea una constante compleja. Con todo esto puedo armar varias sucesiones. La suma de estas dos sucesiones, que naturalmente va a ser aquella en la que el enésimo término sea la suma de los dos enésimos términos. La sucesión producto, primero producto por una constante. Una constante multiplicada por una sucesión, en realidad estamos hablando de otra sucesión cuyo enésimo término es el producto entre la constante y el enésimo término de la sucesión. La sucesión producto de dos sucesiones es otra sucesión en la que el enésimo término es el producto de los dos enésimos términos. Y la sucesión cociente también es otra sucesión en la que el término general es el cociente entre los dos términos generales. Por supuesto que para eso vamos a pedir que los W sub n, o sea, la sucesión que está en el denominador, no sea C. Y por supuesto que uno se pregunta, ¿cómo se comportan estas operaciones cuando uno toma límites? Bueno, dependerá de la existencia de los límites individuales. Efectivamente es de esa manera. Si yo tengo dos sucesiones, y bueno, y una constante compleja, si las dos sucesiones son convergentes, individualmente cada una de ellas converge, entonces la sucesión suma también va a ser convergente y más que convergente va a converger o sea, el límite de la suma va a ser la suma de los límites de las dos sucesiones. Con el producto con una constante, bueno, es lo más natural del mundo pensar que las constantes salen fuera del límite. Eso quiere decir, el límite de la sucesión producto por una constante es la constante por el límite de la sucesión. La sucesión producto tiene, si las dos son convergentes, recuerden, si las dos son convergentes, el límite del producto existe y vale el producto de los límites. Y el límite del cociente también existe y vale el cociente de los límites. Por supuesto, siempre que esta sucesión no sea cero y también agreguen, por favor, acá, siempre que este límite no sea cero. ¿Cómo demostramos? Bueno, vamos a demostrar una de ellas, la de la suma. Los otros se demuestran exactamente con la misma técnica. Si Zn le voy a distinguir parte real xn, parte imaginaria yn, y a wn, la otra sucesión, parte real a n y parte imaginaria bn. Mi hipótesis dice que estas dos son convergentes, por lo tanto, las cuatro sucesiones reales que hay aquí involucradas convergen y les voy a llamar x al límite de la xn, y al límite de la in, a al límite de la an y b al límite de la bn. ¿Sí? O sea, ahí están los cuatro límites. ¿Sí? Por supuesto que aparte
también yo sé que la zn va a converger al límite de esto más i por el límite de esto, o sea, x más i por i, y lo mismo para wn va a ser el límite de a sub n más i por el límite de b sub n. Todo eso lo tengo porque zn y wn son sucesiones convergentes y ya tengo establecida la relación que hay entre la convergencia de, de una sucesión compleja y la convergencia de sus partes reales e imaginarias. Todo eso lo tengo. Ahora me pregunto, si quiero ver el límite de esta sucesión, puedo tomar la estrategia de ver cuál es su sucesión de partes reales, cuál es su sucesión de partes imaginarias y ver si convergen. Su parte, bueno, zn más wn va a ser nada más ni nada menos que xn más a sub n más i por i sub n más b sub n. ¿Sí? Eso, digamos, es directo de cómo hemos nombrado las cosas. Entonces quisiera saber si esta sucesión de números reales es convergente. Pero resulta que individualmente la xn converge a x, la an converge a a. Y yo ya sé que en sucesiones reales la suma de sucesiones convergentes es convergente hacia el límite que es la suma de los límites. O sea, estoy aprovechando aquí el hecho de que yo ya tengo información sobre el álgebra de sucesiones reales, no vamos a retroceder a demostrar nada, lo vamos a tomar como sabido del curso de análisis 1, así que esta sucesión, si estas dos son convergentes, la suma es convergente y converge a los límites respectivos que son x y a la suma de ambos. Y lo mismo con la sucesión de partes imaginarias de zn más wn, que es in más b sub n. Converge al límite de i sub n, que es i, más el límite de b sub n, que es b. Por lo tanto, la parte real y la parte imaginaria del término general de la suma convergen, así que la suma converge y converge al límite de la parte real, que es x más a, más i por el límite de la parte imaginaria, que es i más b, y si acomodo las cosas, x más i por y es el límite de zn, y a más i por b es el límite de wn, y tengo lo que quería demostrar.